definimos ese término aceidad, un término teológico, como la capacidad que tiene el ser de existir por sí mismo. Dijimos que es muy comparado a decir Dios es Dios único. Dios no necesita nada para existir, sino que existe por sí mismo. Y esta serie del domingo pasado, este domingo y los otros dos, es sobre la persona de Dios, ¿no? Para los que graban, que me preguntan después el título, ¿cierto? La persona de Dios, 2, digamos. ¿Ah? El domingo pasado fue 1, 2, 3 y 4. Cuando hablamos del ser de Dios, sin duda que nos enfrentamos a una temática absolutamente profunda. No solo para nosotros que somos lectores de la Biblia y tratamos de escudriñarla, de aprenderla desde la perspectiva del creyente, desde la perspectiva del que necesita crecer su fe con la palabra de Dios. Cuando uno lo mira desde el punto de vista de los estudiosos, los teólogos, el ser de Dios, o profundizar o conocer el ser de Dios, es encontrarse en un mundo absoluto, difícil de entender el ser de Dios, porque la teología siempre hace uso de la filosofía para entender aquello. Y no siempre la filosofía nos ayuda a aclarar, a veces nos produce más complejidad. Y cuando uno necesita entender el ser de Dios, los teólogos del siglo I, siglo II, Orígenes y otros, la patrística, los padres de la iglesia, hicieron uso de los elementos filosóficos de Aristóteles y otros para aplicar y tratar de entender el ser de Dios, el ser absoluto de Dios. Cuando decimos Dios es absoluto, la expresión absoluto es y deriva de la filosofía. No es una expresión teológica, es una expresión de la filosofía. Y la teología toma de la filosofía para hablar de este término absoluto, que filosóficamente tiene una parte, una mirada muy diferente a cómo nosotros miramos la Biblia y decimos Dios es absoluto. Cuando decimos Dios es omnisciente, estamos hablando ya del ser de Dios. Y el Salmo 139, que ustedes conocen muy bien, no son desconocedores de este tremendo salmo, se dice que este salmo es prácticamente la oda a todos los salmos, a los 150 salmos. Es como la roca, el fundamento en donde todos los salmos están construidos. Y yo quiero leer los primeros 6 versos que nos hablan de la omnisciencia de Dios. Oh Jehová, tú me has... Por favor, leámoslo juntos, no les quiero quitar la bendición de leer también. 1, 2, 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. La segunda parte de hablando sobre la omnipresencia, comienza en el verso 7, hablándonos de la imposibilidad de quedar fuera del radio de Dios. Nadie puede quedar fuera del radio de Dios, sino que Dios sabe y está en todo lugar. La omnisciencia de Dios, la omnisciencia significa tiene todo el conocimiento. La palabra omni significa todo y la palabra ciencia es conocimiento. Dios es el Dios que tiene todo el conocimiento. Ustedes no dicen amén a eso, ¿no? Dios tiene todo el conocimiento, no hay nada que Él ignore. Todo Él lo sabe, todo Él lo conoce. Y cuando usamos un término
sin duda teológico, omnisciencia, estamos diciendo que Dios tiene todo el conocimiento en forma intrínseca. Permítame leerle una máxima. Dios sabe todo, lo que Él sabe, lo sabe. Porque lo que Él sabe no lo aprendió, sino es intrínseco en su omnisciencia. Ese es un amén cerrado debería ser. Pero entiendo, en la mañana las neuronas están trabajando. Estamos afirmando teológicamente una de las afirmaciones más tremendas. Dios no ignora nada. Todo lo sabe. Pero si comparamos esa máxima con lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, hablándonos del amor, dice, porque en parte conocemos y en parte hablamos. Ahora vemos por espejo oscuramente y ahora conocemos en parte. Miren la diferencia entre Dios y nosotros. Nosotros conocemos en parte, pero Dios conoce todo. No es que a Dios se le va revelando la película a medida que va pasando el tiempo. Sin embargo, a nosotros se nos va revelando a medida que pasa el tiempo, a medida que conocemos a Dios, vamos teniendo un conocimiento no absoluto, sino más preciso. El conocimiento que tenemos de Dios al iniciar nuestra vida de fe, cuando alguien inicia la vida de fe aquí en la iglesia, entra a un curso que se llama Sifose. ¿Hay alguien que está haciendo Sifose aquí? Todos viejos. Pedrito. Bien, Pedro. Sifose es el ciclo de formación para líderes de grupos pequeños. Y en Sifose lo primero que enseñamos el primer mes se llama FAVO. FAVO es la sigla para fe, arrepentimiento, Biblia y oración. O sea, enseñamos lo básico, lo que debe aprender una persona que entra a la iglesia y que no tiene ni un conocimiento de la Biblia, a diferencia de Pedro, pero alguien que viene del mundo sin un arraigo evangélico ni nada, entra a este curso y toma esas 4 clases que lo van a poner directamente con un conocimiento básico y parcial. Pero en la medida que esa persona crece, se desarrolla, termina el Sifose, entra a escuela bíblica, terminando escuela bíblica va a tener un conocimiento más preciso. Pero cuando termine Academia Berea va a tener un conocimiento más profundo. En nosotros el conocimiento va cambiando. En Dios no cambia nada. Lo que Dios sabe desde la eternidad, lo sabe todo. Él no crece en conocimiento, su conocimiento no se modifica, sino que lo sabe absolutamente todo. Cuando hablamos de que Dios es omnisciente, ese término omnisciente lo aplicamos a Dios porque Dios es infinito. Fíjese que no podemos aplicarle a ningún ser humano, este hombre o esta mujer es omnisciente. O sea, lo sabe todo. No se le puede aplicar a ninguna criatura entre la creación de que tenga esta cualidad o esta característica del ser, que es solamente una característica de parte de Dios. Únicamente el ser infinito y eterno es capaz de conocer absolutamente todo. El conocimiento de una criatura finita estará siempre limitado por lo finito. De tal manera que nosotros, yo decía el domingo pasado, nosotros tan finitos, tan limitados, tratando de entrar a la mente del ser infinito, por supuesto que tenemos limitaciones al conocer la mente de Dios.
Nosotros por nosotros mismos no tenemos ninguna posibilidad de conocer a Dios profundamente, aunque fuéramos los más inteligentes, aunque tuviéramos 6, 10. Aún así, nuestras limitaciones de nuestro conocimiento, nuestra limitación deductiva, nuestra percepción inductiva, no nos permitiría entrar, profundizar para conocer de qué está constituido Dios y cuál es el ser que existe dentro de Él. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Cuando hablamos de profundidad, dice, uno puede expresar o decir, quiero conocer lo profundo de Dios, y aparece, ¡tatán!, el Espíritu Santo. Porque sin Él, solo va a rajuñar la caracha de Él. Su conocimiento será muy superfluo. Sí, puede tener alguna terminología que parece profunda, pero lo más probable es que esa profundidad sea la mínima. Un autor que escribió un libro que es bestseller, hablando sobre la iglesia en el siglo XXI, dijo: uno de los pecados más grandes de la iglesia del siglo XXI, que tiene un 95% de desarrollo, de crecimiento, de infraestructura, pero solo un 5% de profundidad. Y todos nosotros sabemos que cuando construimos, el fundamento es vital. Poner un fundamento demasiado pequeño cuando uno espera construir algo muy alto es simplemente ponerle fecha de caída. Por lo tanto, cuando nos acercamos para conocer el ser de Dios, ¿por qué necesitamos conocer a Dios en profundidad? Porque cuando conocemos o llegamos a conocer a Dios en profundidad, todo lo demás va a dejar de ser. ¿En qué sentido? En el sentido que yo voy a la iglesia, yo sirvo a Dios porque no quiero ir al infierno. Sería seguir a Dios de una manera tan mezquina. O yo sirvo a Dios, voy a la iglesia porque quiero que me vaya bien. Quiero que Dios bendiga mis estudios, mi trabajo, mi empresa. Sería demasiado mezquino seguir a Dios, tener una fe puesta en Dios, en su palabra, para seguirlo. Necesitamos conocer profundamente a Dios por el solo hecho de servirlo y amarlo por lo que Él es. Independientemente que me bendiga, ¿cierto? 2 domingos atrás prediqué. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Lo escuchan por el internet ustedes, no? ¿Lo repasan? Escoja la bendición y la vida. Es un hecho de que Dios nos ha bendecido en Cristo. Amén. Por eso nuestra mente no tiene que estar puesta en la bendición, porque tú ya la tienes. Eres dueño de la bendición. Así como eres dueño de tu casa, de igual manera somos dueños de la bendición. Y cuando tú eres dueño de la bendición, sabes que Dios siempre te bendice. Siempre lo que Dios hace suma, nunca resta. Estoy pasando por un tiempo difícil, por una escasez, por una enfermedad. Cuando tú tienes la perspectiva de Dios, todo eso nunca es negativo para ti. Siempre suma, nunca resta. Se lo digo en palabras paulinas. Romanos capítulo 8, verso 28 creo que es. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero cuando tú sabes que todas las cosas te ayudan a bien, dice, pastor, ¿cómo? Estoy viviendo una enfermedad terminal, estoy en una escasez tremenda, estoy tantos años sin trabajo. ¿Cómo todo eso me va a ayudar a bien? Cuando tú cuestionas eso, significa derechamente que no conoces a Dios.
Porque quien conoce a Dios nunca cuestionará sus juicios. Porque cada vez que Dios actúa, actúa en bien de sus hijos. Es un padre. Yo como comienzo la oración todas las mañanas, Padre. Ya han pasado 2 años que no tengo papá terrenal, pero he tenido padre espiritual desde el día de la concepción. Y ese padre nunca te abandona. A lo mejor hoy día no hay un esposo, pero Dios es tu esposo. Dios es la persona que se ha revelado, se ha dado a conocer para que lo conozcamos. Permítame leerle un texto de la Biblia, capítulo 55, versos 7 al 9. Todos traen Biblia, ¿cierto? Adivinen, por hermano, disciernan cómo tantos años en la iglesia decían Isaías. Isaías capítulo 7, verso al 9. Leamos todos juntos, a ver. ¿Encontraron? 55, 7 al 9 de Isaías. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es infinito. Pero esa infinitud, déjeme decirlo teológicamente, esa infinitud en el Espíritu Santo se hace posible conocer. Aquí no aplicamos Deuteronomio 29. Lo revelado de Dios es para las personas y lo oculto de Dios solo pertenece a Dios. Sino que aplicamos 1 de Corintios capítulo 2, verso 9 y siguiente. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Y qué son esas cosas que ojo vio, que ojo no vio, ni oído oyó? ¿Qué son? Lo oculto de Dios. Lo profundo de Dios, dice el texto más abajo, verso 10, 11 y 12. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para saber lo que Él nos ha dado. El Salmo 147, verso 5. A ver si me lo tiran, para yo no andar con la Biblia para todos lados. Salmo 147, verso 5. Únicamente el ser infinito puede poseer el conocimiento infinito de Dios. ¿Qué dice ese salmo? A ver, leámoslo. 1, 2, 3. A ver de nuevo. 1, 2, 3. Wow. Y su entendimiento es infinito. Infinito. Recuérdese la fórmula. Cuando yo me acerco a Dios por mí mismo, Dios se vuelve infinito, incansable, incomprensible. Pero cuando yo me acerco en el Espíritu Santo a Dios, Dios se vuelve comprensible. Y ese es un tópico de la teología, la incomprensibilidad de Dios. El hombre no tiene la capacidad de conocer a Dios. Y es verdad, ningún hombre tiene la capacidad de conocer a Dios a menos que Dios se le revele. A menos que Dios se dé a conocer, y se ha dado a conocer en Cristo. Es que en Cristo conocemos toda la profundidad del ser. Filipenses capítulo 2, versos 5 y siguiente, que dice
que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es la forma de la imagen de Dios. Así que cuando nos acercamos a Dios por obra, Judas 20, acercándonos por el Espíritu Santo de Dios, nos acercamos a Dios, podemos comenzar a conocer el ser de Dios. ¿De qué está constituido Dios? ¿Cuál es su ser intrínseco? Y cómo eso tan difícil en palabra y en lenguaje se hace tan sencillo y posible en la persona de Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mire qué sencillo el Evangelio y tan complicado lo teológico. Dios es el que entiende o es infinito en el entendimiento. Ezequiel capítulo 11, verso 5, Dios tiene un grado de conocimiento superior al de sus criaturas, pero misma lógica. Vamos a leer ese texto. Ezequiel capítulo 11, verso 5. ¿Está? Bien, vamos a leerlo. 1, 2, 3. Muy bien. Como el conocimiento de Dios supera ampliamente nuestro conocimiento, el conocimiento de Dios es un conocimiento más elevado. Algunos cristianos creen que su pensamiento es un tipo radicalmente distinto del nuestro. Por ejemplo, para los cristianos están convencidos que Dios opera en una lógica diferente a la que operamos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Primero, hay que decir y reconocer que el pensamiento de Dios es más elevado que el nuestro. Aunque uno pueda leer, ¿cierto?, a los filósofos del siglo VI antes de Jesús, muchos de ellos muy enredados por la terminología, y aunque sea tan complejo la terminología, no deja de ser conocimiento humano. Filosófico, sí. Salió de la testa, salió de la cabeza, con la reflexión, sí. Con la mayéutica, sí. Pero no deja de ser conocimiento humano. Mire, dentro de los teólogos del siglo XVIII, XIX, hablando del siglo XVIII de la iluminación, cuando todo se vuelve iluminación y razón, opera la razón por sobre la religión, siglo XVIII, y nacen un montón de teólogos y filósofos que hasta el día de hoy, para entenderlo, alguien tiene que explicárselo. Pero hubo un teólogo que inició la parte moderna de la teología, que tiene un nombre enredadísimo, que ni me atrevo a decirlo porque podría salirme a cualquier cosa. Federico Schleiermacher, parece de Fórmula 1, ¿no? Piloto de Fórmula 1, alemán. Pero él produjo un cambio radical al pensamiento que venía operando hasta ahí en el siglo XVIII, que hasta el día de hoy nos afecta. Hegel, Kant, filósofos de la época, que leerlos prácticamente hay que cabecear con la muralla. Pero cuando uno lee el Evangelio, es tan sencillo. ¿Cierto? El Evangelio puede leerlo cualquier persona. Y se lo puede leer a cualquier persona que a lo mejor carezca de la capacidad de leer, no aprendió a leer, pero tiene los oídos para escuchar el mensaje tan sencillo y comprensivo de Dios. Cuando los seres humanos, los creyentes o los no creyentes, piensan que Dios opera en una lógica diferente a la de nosotros, porque Dios opera en la razón. Dios es razonable.
Dios no opera en los sentimientos, aunque en su ser hay sentimientos. Le dolió a Dios crear al hombre. Hay sentimientos. Pero Dios opera en la razón. De tal manera que cuando Dios opera en la razón, opera en una lógica que no es diferente a la lógica que nosotros tenemos como seres humanos. De hecho, compartimos parte de esa razón y de esa lógica que son del ser de Dios, está imputada en nosotros por la obra de Cristo. Por eso Pablo, capítulo 12, versos 1 y 2 dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es que en el culto no se puede dejar la razón afuera, si no sería una orgía de emocionalidad, de llanto, pero que no tiene sentido espiritual. Por eso tenemos que dar el culto racional. Amén. Cuando usted viene al culto tiene que traer la cabeza, no la puede dejar en la casa. Tiene que traer la razón. Porque cuando su pastor predica, usted tiene que examinar lo que él está predicando. Si eso pertenece a la palabra de Dios o no. ¿No es así? Los verianos escudriñamos todo para ver si es conforme a las Escrituras. Así que, ¿se imagina usted que Dios operara en una lógica diferente a la nuestra? Sería prácticamente casi imposible creer en la Biblia. Porque si Él operara en una lógica diferente, a lo mejor para Él lo malo es lo bueno para nosotros. Y eso significaría que nosotros, creyendo que estamos haciendo lo bueno, estamos haciendo lo malo. Pero para Dios, que opera en la lógica que nosotros operamos, lo mismo que para Dios es lo malo, debe ser también para nosotros lo mismo. Sí hay una lógica que en los próximos tiempos va a cambiar, porque la gente a lo bueno le dirá y a lo malo le dirá, pero eso no tiene que ver con la lógica de Dios. Cuando nuestro conocimiento en Dios, el profundizar el ser de Dios y encontrarnos con su omnisciencia, con su infinitud, toda aquella profundidad de Dios que parece como la profundidad del cosmos, donde todavía un simple telescopio con tanta tecnología no es capaz todavía de penetrar la profundidad del cosmos, que simplemente es un puntito en la creación de Dios. Dios es grande e infinito. Jesús lo ha hecho comprensible y lo ha hecho cercano para que podamos conocerlo y podamos entenderlo. Hechos 15, 18. ¿Qué dice? Hechos 15, 18. ¿Está? Muy bien. 1, 2, 3. De nuevo. A ver. Estamos leyendo la insondable palabra de Dios. Póngale sentido a la palabra. No entendí nada de lo que ustedes leyeron. 1, 2, 3. Ok. ¿Hay algo que esté fuera del conocimiento de Dios? Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. No es que Dios tenga un conocimiento lineal, que lo tiene, pero Dios tiene un conocimiento acabado de todo. Vamos a leer un texto más, Eclesiastés capítulo 3, verso 11 y luego verso 15, para aclarar este punto.
Eclesiastés capítulo 3, verso 11 y verso 15. ¿Tenemos? A ver, 1, 2, 3. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sí que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará todo lo que pasa. Dios conoce todo. Lo que fue, ya es. Recuérdese, ese texto dice, Dios en el principio creó todo. Creó todo hasta aquí. Después que lo creó, volvió al punto. Por lo tanto, Dios ya sabe todo porque todo lo creó. Sabe lo que pasará aquí, aquí, aquí. Sabe todo. Dios no desconoce nada. ¿Qué dice el Salmo? Volvamos al Salmo. Recordar del Salmo 139, los primeros versos. ¿Qué dice? Me estoy quedando sin tiempo. Verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y... ¿Acaso usted ignora que Dios lo conoce totalmente? Yo estuve ayer ahí en el hospital mirando a un muchachito, nieto de una hermana de la iglesia. Había estado en la UTI, grave. Después ya superó y posiblemente o está en casa o va a salir luego. Pero yo le preguntaba a él, ¿te acuerdas de niño en la iglesia? Porque él de niño venía a la iglesia. ¿Qué te acuerdas? Los cantos de algunos hermanos. Y yo le dije, porque estaba justo en la preparación de lo de hoy día que estoy predicando, ¿sabes que Dios te conoce totalmente? Desde que fuiste concebido hasta hoy día que estás en tu 5º año para ser un ingeniero industrial, Dios te conoce. Y Dios nunca ha dejado de conocerte. Y te voy a decir más. Dios hasta sabe el día que vas a dejar de ser o de existir. ¿Qué dice ese verso? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Verso 2. Tú has conocido mi cuando nací y cuando moriré. Has entendido desde lejos. ¿Qué cosa? Mis pensamientos, y nosotros ni siquiera somos capaces de comprenderlo nosotros mismos. ¿Sabe por qué nosotros no somos capaces de comprenderlo nosotros mismos? ¿Nació la psicología? ¿Para qué nació la psicología? Para ayudarnos a entendernos a nosotros mismos. La necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Cuando Dios nos conoce profundamente. ¿Quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre? ¿Y quién conoce a Dios sino el espíritu de Dios? Me has conocido. Verso 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos. Wow. ¿Usted cree que nadie lo ve? Como decía el pastor Sala, no vea mucha TV porque alguien lo ve. Es que uno se podrá arrancar de Dios. Verso 7 del Salmo 7, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿Dónde puedo ir? ¿A dónde puedo arrancar? Si puedo arrancar solamente en el aspecto de lo creado, y esto creado, Dios ya lo conoce todo, sabe todo. No podemos. 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes
toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, ¿qué es lo que es? Demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. La omnisciencia de Dios se basa en su carácter infinito y en su omnipotencia. La omnisciencia de Dios se afirma en la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente, Él lo puede hacer todo. Será el próximo domingo lo que vamos a predicar. Pero le dejo una pregunta para reflexionar. Dios es tan grande, tan omnipotente, que será capaz de crear una roca, una piedra tan grande que Él mismo no pueda mover. La omnisciencia de Dios nos permite entrar directamente al ser de Dios. Dios no conoce todas las cosas por el simple hecho del que Él ha aplicado el intelecto superior a un estudio diligente del universo, sino que Dios conoce todas las cosas porque Él ha creado todas las cosas y toda la realidad. Como soberano del universo, Dios controla el universo. Sabe el movimiento planetario de todo lo que hay arriba en el cosmos. Dios no ignora la piedra más pequeña o el asteroide más grande que se mueve hoy en el universo. Para Dios nada es desconocido. Los científicos dicen, especialmente los astrónomos, que Dios parece que no ha terminado la creación porque cada vez se pillan con una estrella nueva que no habían descubierto, o con un espacio, o con un planeta, o con una porción nueva. Pareciera que Dios sigue creando. Pero la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Solamente que los científicos no han descubierto todo. La omnisciencia de Dios es crucial para el papel que desempeña Dios como juez de todo. La omnisciencia, antes de que un juez pueda dar veredicto, necesita conocer todos los antecedentes del caso. De tal manera que aun cuando nosotros, como Adán, quisiéramos reaccionar escondiéndonos de Dios, apartándonos de Dios, no hay manera de salir del espectro del radio, sino que uno con facilidad es ubicado por Dios. Aun cuando muchas personas desaparecidas, nunca nadie las encuentra, Dios sabe dónde están. Para Él no ignora nada, todo lo sabe, todo lo conoce. Leamos Hebreos capítulo 4, verso 13 para terminar. 4:13. Dice, 1, 2, 3. No hicimos el servicio militar nosotros, ¿eh? No es a una voz, sino a 20 voces. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La omnisciencia de Dios conoce todo.
Dios sabe hasta los pecados que todavía no cometemos. Los conoce, los sabe. Permítame concluir con la máxima que anuncié al principio. Dios sabe todo. Lo que Él sabe, lo sabe. Porque lo que Él sabe no lo ha aprendido, sino es intrínseco en su omnisciencia. Nosotros, porque en parte conocemos y en parte hablamos. Ahora vemos por espejo oscuramente, ahora conocemos en parte. La omnisciencia de Dios nos permite conocer el ser de Dios, el conocimiento profundo de Dios en Él, ese conocimiento que todo lo sabe, que inicia en un principio, termina al final y vuelve al principio para ver cómo van ocurriendo los hechos, aunque para nosotros pareciera que fuera un proceso parcial de hecho, pero para Dios es un todo, ¿cierto? Para nosotros parece que va pasando día a día, pero Dios, que es eterno, ya mira el principio y ve el final. Nosotros miramos el principio, pero no podemos ver el final. Tenemos que esperar el tiempo y el espacio. Esa es nuestra limitación como criaturas. Únicamente un ser infinito puede poseer un conocimiento infinito. El conocimiento de Dios es profundo, pero no está fuera de que nosotros lo conozcamos a Dios en profundidad. El Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Si estás unido al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo es el paracleto que te acompaña diariamente en el escudriñar de las Escrituras, te llevará a lo profundo de Dios. Decir lo profundo de Dios es decir, conocer el ser mismo de Dios. Dios tiene un grado de conocimiento superior al de nosotros, las criaturas, pero se trata del mismo orden lógico. Dios opera en la misma lógica que nosotros. El atribuirle a Dios un tipo distinto de lógica es fatal para el cristianismo. La omnisciencia de Dios se basa en su carácter infinito y en su omnipotencia, que es el fundamento de la omnisciencia y de la omnipresencia. La omnisciencia de Dios es crucial para el papel que desempeña como juez de este mundo. Queridos, Dios es una persona. ¿Sí? Dios es una persona. Por lo tanto, como es una persona, puede ser conocida. Aun cuando hablamos de un atributo que en la teología es un atributo no comunicable, así lo expresa la teología sistemática. Hay atributos comunicables que los comparte con nosotros y no comunicables que solo pertenecen a Dios. La omnisciencia solo pertenece a Dios. No hay ni un ser humano, por lo capo o bacán que ha sido su pensamiento, sigue siendo un pensamiento limitado, a diferencia del pensamiento de Dios, que es infinito. Queridos, nosotros podemos conocer a Dios en profundidad. No aplique Deuteronomio 29:29, los revelados para Dios, para los hombres, y lo que no se conoce es para Dios. Porque también Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y me gusta el texto de Pablo, de capítulo 14 de 1 Corintios, que dice que el que habla en lengua, habla misterios con Dios. Misterio. Cuando yo leí ese pasaje 25 años atrás, el que habla en lengua habla misterio, yo quise hablar en lengua al tiro. Y busqué orar. Por años busqué orar, para que Dios me diera las lenguas y que Él es lleno de misericordia, me las dio. Y por años oro en las lenguas, en las diversas géneros de lengua, y cada vez que oro, siempre me quedo con una profundidad
de ese conocimiento. El más contento, el más alegre de mostrar quién es Dios. Y de mostrar y de revelarse a los hijos que lo quieren conocer. Para eso el Espíritu Santo nos ayuda a conocer a Dios.